El día del cumpleaños de Valentina, el jardín de la mansión estaba lleno de risas, cámaras y globos dorados. Todo era perfecto, hasta que una niña de 7 años, frente a cientos de invitados, detuvo el tiempo con una sola frase. No quiero más juguetes. Quiero una mamá, y la quiero a ella. El silencio fue absoluto. Los murmullos empezaron, y el multimillonario Alejandro de la Vega, acostumbrado a controlar imperios, no emociones, sintió que su mundo se derrumbaba en segundos. Nadie sabía que esa inocente petición iba a desafiar las reglas de la alta sociedad, destrozar reputaciones y convertir una historia de apariencias en una batalla por el amor más puro que existe. El imperio de Alejandro de la Vega se medía en cifras de 10 dígitos y rascacielos que arañaban las nubes de Madrid. Sin embargo, dentro de su mansión de mármol y cristal, el único reino que de verdad importaba era silencioso y estaba habitado por una única princesa, su hija Valentina. Desde la pérdida de su esposa, Alejandro había construido murallas emocionales tan altas como sus edificios, gobernando su vida con la misma lógica fría con la que dirigía sus negocios. Creía que podía comprar la felicidad de su hija. Le ofrecía los juguetes más caros, los vestidos más exclusivos y una educación de élite. Pero cada regalo era un sustituto hueco del tiempo que no pasaba con ella. Un recordatorio silencioso del vacío que el dinero no podía llenar. Valentina, con sus ojos grandes y melancólicos, deambulaba por los pasillos como un pequeño fantasma, buscando un calor que las paredes frías de su hogar no podían ofrecerle. El desfile de niñeras era interminable. Mujeres con currículums impecables y referencias de las familias más prestigiosas de Europa pasaban por la mansión. Todas eran eficientes, profesionales y distantes. Cumplían con sus deberes de forma metódica, pero ninguna lograba traspasar la barrera de tristeza que rodeaba a la pequeña. Alejandro las evaluaba como si fueran una inversión más, buscando la candidata perfecta sin darse cuenta de que el criterio importante no estaba en el papel. Para él, una niñera era una empleada, una pieza funcional en la compleja maquinaria de su vida. Su función era garantizar el bienestar físico y educativo de Valentina, permitiéndole a él centrarse en amasar una fortuna que, irónicamente, los separaba cada vez más. No buscaba calidez ni afecto, solo competencia. No entendía que lo que su hija necesitaba no era una cuidadora, sino un ancla emocional en un océano de soledad. Esa soledad era un espejo de la suya propia. Por las noches, cuando el silencio de la mansión se volvía ensordecedor, Alejandro se sentaba en su despacho, rodeado de éxitos que no le traían consuelo. Miraba una foto de su difunta esposa, y se preguntaba en qué momento había perdido el rumbo, sin sospechar que la brújula que necesitaba estaba a punto de cruzar el umbral de su casa, trayendo consigo una revolución inesperada. Sofía García llegó a la entrevista sin un currículum adornado con apellidos ilustres. Su experiencia no provenía de internados suizos, sino de una familia humilde y numerosa donde el cuidado era una forma de amor y la risa, el mayor de los lujos. Su mundo era el de los parques de barrio, las rodillas raspadas y los cuentos improvisados antes de dormir. Un universo radicalmente opuesto al de Alejandro de la Vega. Entró en la imponente mansión con una mezcla de asombro y nerviosismo, pero su mirada no se detuvo en las obras de arte ni en el mobiliario de diseño. Sus ojos buscaron inmediatamente a la niña que se escondía tímidamente detrás de una columna de mármol. Ignorando por un momento al multimillonario que la esperaba, se agachó a la altura de Valentina y le sonrió, una sonrisa genuina que no esperaba nada a cambio. Alejandro observó la escena con una ceja arqueada, desconcertado. Mientras las candidatas anteriores se habían dirigido a él con una reverencia casi servil, esta joven parecía más interesada en su hija que en impresionarle a él. Sofía le habló a Valentina sobre el color de su vestido y la historia que podría esconder su osito de peluche. Por primera vez en meses, una pequeña y tímida sonrisa apareció en el rostro de la niña. La entrevista formal fue breve. Alejandro hizo sus preguntas estándar sobre horarios y protocolos, pero su mente estaba en otra parte. Estaba analizando la interacción que acababa de presenciar, una conexión instantánea que el dinero no podía fabricar. Sofía no hablaba de pedagogías avanzadas, sino de la importancia de escuchar, de la magia de los abrazos y de hornear galletas en días de lluvia.
Hablaba un idioma que él había olvidado. A pesar de que su lógica le decía que ella no encajaba en el perfil, una parte de él, una parte que no había escuchado en años, le instó a tomar una decisión diferente. Contrató a Sofía, no por sus credenciales, sino por esa chispa de humanidad que había logrado encender en los ojos de su hija. No sabía que esa pequeña decisión no solo cambiaría la vida de Valentina, sino que también estaba destinada a desmantelar la suya propia, pieza por pieza. La llegada de Sofía transformó la mansión de forma sutil pero profunda. El silencio solemne que solía reinar en los pasillos fue reemplazado gradualmente por el sonido de risas y canciones infantiles. El olor a desinfectante y ambientador caro empezó a mezclarse con el aroma de bizcochos recién horneados. La casa, que durante años había sido una vitrina de riqueza, comenzaba a sentirse como un verdadero hogar. Alejandro observaba estos cambios desde la distancia de su despacho. Al principio, lo consideró una simple consecuencia del nuevo método de la empleada. Sin embargo, no podía ignorar el cambio radical en Valentina. Su hija ya no deambulaba por la casa. Ahora corría, jugaba y, lo más importante, reía a carcajadas. Una alegría tan pura y genuina que resonaba en el corazón de Alejandro, aunque él se resistiera a admitirlo. Se encontraba a sí mismo deteniéndose junto a la puerta de la sala de juegos, escuchando a escondidas las historias que Sofía inventaba, pobladas de dragones valientes y princesas que rescataban a sus propios príncipes. Veía cómo enseñaba a Valentina a plantar flores en el jardín, ensuciándose las manos de tierra sin preocuparse por las apariencias. Sofía no solo cuidaba de su hija, le estaba enseñando a vivir. Esta nueva dinámica lo desconcertaba. Él, un hombre acostumbrado a tener el control absoluto, se sentía como un espectador en su propia casa. La calidez que Sofía irradiaba era una variable que no podía cuantificar ni predecir. Era una fuerza de la naturaleza que estaba erosionando lentamente sus defensas, despertando en él una curiosidad que iba más allá de la mera relación entre jefe y empleada. Empezó a sentir una extraña punzada cada vez que veía a Sofía y a Valentina juntas. Un sentimiento que tardó en identificar como una mezcla de gratitud y una incipiente envidia. Envidiaba la facilidad con la que Sofía accedía al corazón de su hija, un lugar al que él, con toda su riqueza y poder, no sabía cómo llegar. Esa envidia fue el primer indicio de que su interés en la niñera iba a trascender lo puramente profesional. Una noche, un grito desgarrador rompió el silencio de la mansión. Alejandro saltó de la cama y corrió hacia la habitación de Valentina, con el corazón encogido por el pánico. Encontró a su hija sentada en la cama, temblando y llorando, atrapada en las garras de una pesadilla recurrente sobre la ausencia de su madre. Él se quedó paralizado en el umbral, sin saber cómo consolarla, con sus torpes intentos siempre resultando ineficaces. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, Sofía, que dormía en la habitación contigua, ya estaba al lado de la cama. No encendió la luz ni hizo preguntas lógicas. Simplemente rodeó a la pequeña con sus brazos, meciéndola suavemente y susurrándole palabras tranquilizadoras. Le habló de que los sueños a veces son nubes de tormenta, pero que el sol siempre vuelve a salir por la mañana. Alejandro se quedó en la sombra del pasillo, observando en silencio. Vio cómo Sofía, con una paciencia infinita, no intentaba negar el dolor de Valentina, sino que lo validaba. Le dijo que estaba bien extrañar a mamá, que el amor no desaparece y que vive en los recuerdos felices. Le contó una historia suave sobre una estrella en el cielo que era el beso de buenas noches de su madre. Poco a poco, los sollozos de Valentina se convirtieron en suspiros, y su cuerpo tembloroso se relajó en el abrazo de Sofía, hasta que volvió a quedarse dormida, esta vez con una expresión de paz en su rostro. Sofía se quedó a su lado, acariciando su cabello, velando su sueño. No era una empleada cumpliendo con su deber. Era un ser humano ofreciendo un consuelo profundo y genuino. Esa noche, Alejandro no vio a la niñera de su hija. Vio una fuerza, una ternura y una sabiduría emocional que él había perdido hacía mucho tiempo. La escena fue un golpe directo a su armadura de indiferencia, abriendo una grieta por la que empezaron a filtrarse sentimientos que creía enterrados para siempre. Fue el momento en que dejó de verla como la empleada y empezó a verla simplemente como Sofía. El incidente de la pesadilla marcó un antes y un después en la dinámica de la casa.
Alejandro, movido por una necesidad que no terminaba de comprender, comenzó a buscar la compañía de Sofía. Sus interacciones ya no se limitaban a instrucciones matutinas o informes vespertinos. Empezó a quedarse en la cocina, mientras ella preparaba un té después de que Valentina se durmiera, iniciando conversaciones tímidas y exploratorias. Al principio, hablaban de Valentina, de sus progresos en el colegio, de sus nuevas aficiones. Pero pronto, los temas derivaron hacia terrenos más personales. Él le preguntó por su familia, por sus sueños, por aquella vida sencilla que parecía llenarla de una alegría que a él le resultaba inalcanzable. Se sorprendió a sí mismo escuchando con una atención que no dedicaba ni a sus socios más importantes. Sofía, por su parte, empezó a descubrir al hombre que se escondía detrás del magnate. Vio destellos de vulnerabilidad en sus ojos cuando hablaba del pasado, una profunda soledad que ni todo el dinero del mundo podía aliviar. Ella no se dejaba intimidar por su fortuna. Le hablaba con una franqueza y una calidez que lo desarmaban, tratándolo no como a un jefe, sino como a una persona. Una noche, mientras compartían un café en la silenciosa cocina, él le habló de su difunta esposa. No de la figura pública que aparecía en las revistas, sino de la mujer que amaba, de sus chistes malos y de cómo se habían conocido. Fue la primera vez en años que compartía esos recuerdos con alguien. Sofía escuchó sin interrumpir, ofreciendo un espacio seguro donde su dolor podía existir sin ser juzgado. Aquellas conversaciones nocturnas se convirtieron en un ritual, un oasis de autenticidad en la vida artificial de Alejandro. Estaba descubriendo que la riqueza de Sofía no residía en su cuenta bancaria, sino en su empatía, en su inteligencia emocional y en su capacidad para ver más allá de las apariencias. Y sin darse cuenta, se estaba volviendo adicto a esa forma de riqueza, anhelando cada vez más su perspectiva y su compañía. La conexión entre Alejandro y Sofía se construía en silencio, a través de gestos y miradas compartidas. Era un puente invisible que se extendía sobre el abismo de sus diferencias sociales y económicas. Él le dejaba en la cocina su café favorito, que había encargado especialmente tras saber cuál era. Ella le dejaba una nota junto a sus documentos con un simple «que tengas un buen día», un detalle que iluminaba sus mañanas grises. Él empezó a delegar reuniones importantes para llegar a casa antes, solo para poder presenciar la rutina de la cena y el cuento de buenas noches. Se sentaba en un rincón, fingiendo leer informes en su tableta, pero en realidad, estaba absorbiendo la atmósfera de calidez y normalidad que Sofía había creado. Se estaba reconectando con una faceta de la vida familiar que creía haber perdido para siempre con su esposa. Sofía, a su vez, comenzó a ver la inmensa presión bajo la que vivía Alejandro. Entendió que su fachada de frialdad era un mecanismo de defensa, una forma de protegerse en un mundo competitivo y a menudo despiadado. Empezó a preocuparse por él, a notar cuándo estaba más estresado de lo habitual, y a ofrecerle una palabra amable o una taza de té, sin que él tuviera que pedirlo. Un día, él la encontró en la biblioteca, leyendo un libro sobre arquitectura. Le explicó que siempre había sido su pasión frustrada. Hablaron durante horas sobre edificios y sueños, y por primera vez, ella vio al joven idealista que había sido antes de convertirse en un magnate. Él, por su parte, quedó fascinado por la agudeza de su mente y la profundidad de sus observaciones. El vínculo entre ellos ya no era un secreto. Al menos no para ellos. Era una corriente subterránea de afecto y respeto mutuo que fluía constantemente bajo la superficie de su relación profesional. Ambos eran conscientes de ello, y ambos sentían un vértigo creciente ante lo que significaba. El abismo entre sus mundos seguía ahí, pero el puente que estaban construyendo se volvía más sólido cada día, preparándose para una prueba que ninguno de los dos esperaba. A medida que se acercaba el 7º cumpleaños de Valentina, la mansión se llenó de una actividad febril. Alejandro, fiel a su estilo, contrató a los mejores organizadores de eventos de la ciudad. Quería una fiesta legendaria, con ponis, un castillo hinchable del tamaño de una casa, y un mago traído de Las Vegas. Estaba decidido a regalarle a su hija un día tan espectacular que compensara todos los momentos de ausencia. Sin embargo, en medio de todo el caos de preparativos, Valentina parecía extrañamente apática. No mostraba interés por los catálogos de decoración, ni por las muestras de tarta. Su único refugio era Sofía. Juntas,
Pasaban las tardes en el jardín, lejos del bullicio, creando su propia celebración paralela. Hacían guirnaldas de flores y dibujaban tarjetas de cumpleaños para los pájaros y las ardillas. Alejandro observaba esta desconexión con una creciente inquietud. ¿Cómo era posible que su hija prefiriera hacer collares de margaritas a elegir el sabor de un pastel de 5 pisos? No podía entender que para Valentina, la verdadera celebración no estaba en la opulencia del evento, sino en la compañía y el afecto genuino que Sofía le brindaba cada día. Sofía notaba la melancolía de la niña. Un día, mientras estaban sentadas bajo un árbol, le preguntó qué era lo que de verdad quería para su cumpleaños. Valentina bajó la mirada y jugueteó con un trozo de hierba. «Es un secreto», susurró. «Un deseo muy grande. Si lo digo, a lo mejor no se cumple». Sofía la abrazó, asegurándole que los deseos más importantes son los que nacen del corazón. La tensión en la casa era palpable. Por un lado, la maquinaria de la fiesta perfecta avanzaba imparable. Por otro, el silencioso deseo de una niña crecía en secreto, como una semilla a punto de germinar. Alejandro sentía que algo crucial se le estaba escapando, una verdad fundamental que todos sus recursos no podían comprar. La calma antes de la tormenta estaba a punto de romperse, y el epicentro sería el deseo inconfesable de Valentina. Días antes de la gran fiesta, Sofía se sentó con Valentina para ayudarla a escribir una lista de regalos, una tradición que habían comenzado juntas. La niña enumeró con poco entusiasmo algunos juguetes que había visto en la televisión, más por obligación que por un deseo real. Pero, al llegar al final de la hoja, dejó un espacio en blanco. «Este es para el regalo más importante de todos», dijo con solemnidad. Sofía la animó a escribirlo, pero Valentina negó con la cabeza. «No se puede escribir, Sophie. Es algo que se pide con el corazón». La intensidad en la voz de la pequeña intrigó a Sofía. No era el capricho de una niña. Había una profundidad en su anhelo que la conmovió. Le prometió que guardarían juntas el secreto de ese deseo especial hasta el día de la fiesta. Alejandro, mientras tanto, se sentía cada vez más como un extraño en su propio plan. Veía la complicidad entre su hija y la niñera, los susurros y las risas secretas, y una parte de él se sentía excluida. No era celos en el sentido tradicional, sino la dolorosa constatación de que la conexión emocional más importante de la vida de su hija se estaba forjando con otra persona. Decidió intentar acercarse. Una tarde, llevó a Valentina a la juguetería más grande de la ciudad y le dijo que podía elegir lo que quisiera. «Papá, ya tengo muchos juguetes», respondió ella con una madurez que lo descolocó. «Lo que yo quiero no se puede comprar aquí». Sus palabras, aunque inocentes, fueron como un dardo para Alejandro, exponiendo la futilidad de sus esfuerzos materiales. La noche antes de la fiesta, la mansión estaba lista. Un escenario perfecto para una celebración de cuento de hadas. Pero el ambiente estaba cargado de una expectación silenciosa. El deseo secreto de Valentina flotaba en el aire, un misterio que ni Sofía conocía del todo. Él solo sabía que, fuera cual fuera el deseo, la felicidad de su hija dependía de ello, sin imaginar que esa petición sacudiría los cimientos de su propio universo. La noche previa al cumpleaños, un silencio expectante se apoderó de la mansión. Los últimos detalles de la fiesta estaban terminados. Globos y serpentinas adornaban los salones en una celebración muda y anticipada, y Alejandro encontró a Valentina en el balcón de su habitación, mirando las estrellas. Decidió que era el momento de hacer un último intento por descubrir el anhelo de su hija. Se sentó a su lado, la rodeó con su brazo, y le habló con una suavidad poco habitual en él. «Mañana es tu gran día, princesa. Puedes pedirme absolutamente cualquier cosa. Un pony, un viaje a Disneyland, incluso tu propia isla. Solo tienes que decirlo, y será tuyo». Intentaba, a su manera, demostrarle su amor a través de la magnitud de sus posibilidades. Valentina apoyó la cabeza en su hombro, pero no respondió de inmediato. Simplemente señaló una estrella fugaz que cruzó el cielo nocturno. «He pedido un deseo, papá», dijo en voz baja. «¿Crees que se cumplirá?» Su tono no era el de una niña pidiendo un juguete, sino el de alguien que deposita toda su fe en un milagro. Alejandro sintió una punzada de impotencia. Él, que podía mover mercados y construir imperios,
no podía garantizar el cumplimiento de un deseo pedido a una estrella. Los deseos más fuertes a veces encuentran la forma de hacerse realidad, respondió, más para consolarse a sí mismo que a ella. Pero la evasiva respuesta de su hija solo aumentó su intriga y su nerviosismo. Se fue a la cama esa noche con una sensación de presagio. La fiesta, los regalos, todo el espectáculo que había montado de repente le pareció insignificante. El verdadero evento de mañana no sería el mago ni los fuegos artificiales, sino el momento en que su hija finalmente revelaría ese deseo custodiado con tanto celo. Y una parte de él temía profundamente lo que estaba a punto de escuchar, intuyendo que cambiaría sus vidas para siempre. El día de la fiesta llegó, y la mansión se llenó de la élite social de Madrid. Niños con trajes de diseño corrían por el césped mientras sus padres intercambiaban comentarios sobre negocios y cotilleos. Alejandro interpretaba su papel de anfitrión perfecto, sonriendo y socializando. Pero su mirada no se apartaba de Valentina, que permanecía inseparablemente unida a Sofía, como si fuera su ancla en medio de aquel mar de gente. Llegó el momento culminante. La tarta. Un pastel gigantesco fue llevado al jardín, mientras todos cantaban el cumpleaños feliz. Valentina cerró los ojos con fuerza, y un silencio expectante se apoderó de los invitados. Sopló las 7 velas de un solo soplido. Los aplausos resonaron, y Alejandro se arrodilló a su lado. «Y ahora, princesa», dijo con una voz lo suficientemente alta para que todos oyeran, «¿cuál es tu deseo especial?». Valentina miró a su padre, luego a todos los rostros expectantes a su alrededor. Su mirada finalmente se posó en Sofía, que le sonreía con cariño desde un segundo plano. Con una voz clara e inocente que cortó el murmullo de la multitud, Valentina no pidió un objeto. Señaló directamente a su niñera y declaró: «No quiero más juguetes. Quiero una mamá. Y la quiero a ella. Quiero que Sofía sea mi mamá». El tiempo pareció detenerse. Un silencio absoluto y pesado cayó sobre el jardín. Las sonrisas se congelaron en los rostros de los invitados. La única que se movió fue Sofía, que dio un paso atrás, con el rostro pálido por la conmoción y la vergüenza. Alejandro se quedó petrificado, arrodillado frente a su hija, con la petición resonando en sus oídos. El deseo no solo se había revelado, había detonado como una bomba en el centro de su mundo perfectamente orquestado. ¿Te ha conmovido la petición de Valentina? Cuéntanos en los comentarios qué harías en el lugar de Alejandro y no olvides suscribirte para no perderte cómo continúa esta increíble historia. El eco de las palabras de Valentina todavía flotaba en el aire cuando los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados. Eran susurros venenosos, miradas de soslayo cargadas de juicio y condescendencia dirigidas hacia Sofía. La niñera, con el rostro enrojecido, solo quería que la tierra se la tragara. Se sentía expuesta, juzgada, y terriblemente fuera de lugar, como si la inocente petición de la niña fuera culpa suya. Alejandro, recuperándose del shock inicial, actuó con la rapidez de un ejecutivo en crisis. Con una sonrisa forzada y una voz tensa, agradeció a todos por venir, y dio por concluida la celebración de manera abrupta, alegando que la pequeña estaba cansada. La gente comenzó a marcharse, llevándose consigo la historia del día, un chisme jugoso que alimentaría las conversaciones de la alta sociedad durante semanas. Una vez que el último invitado se fue, la mansión quedó sumida en un silencio abrumador, lleno de tensión y palabras no dichas. Sofía se acercó a Alejandro, con lágrimas en los ojos, tratando de disculparse. «Señor de la Vega, yo no tenía ni idea. Lo siento muchísimo. No sé qué le ha llevado a decir eso. Estaba convencida de que su despido era inminente, que la acusarían de haber manipulado a la niña. Pero Alejandro apenas la escuchaba. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, vergüenza por la escena pública, ira por la situación incómoda, pero sobre todo, una profunda y abrumadora confusión. Miró a su hija, que ahora se aferraba a la mano de Sofía, buscando protección, y vio en sus ojos no un capricho, sino una necesidad desesperada. «Necesito pensar», fue lo único que pudo decir antes de encerrarse en su despacho. Dejó a Sofía y a Valentina en medio del salón, rodeadas de los restos de una fiesta que había pasado de ser un sueño a una pesadilla. La pregunta no era qué había pasado,
sino qué iba a hacer ahora que el deseo más profundo de su hija había puesto en jaque todas las reglas de su mundo. Encerrado en su despacho, Alejandro caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. El silencio de la noche era interrumpido únicamente por el tintineo del hielo en su vaso de whisky. La petición de Valentina se repetía en su mente como un eco incesante. Su primer instinto fue el de rechazarlo por completo. Era una idea absurda, una violación de todas las normas sociales y profesionales, una locura. Su mundo se regía por la lógica, los contratos y las líneas claras. Sofía era una empleada. Una excelente empleada, sí, pero una empleada al fin y al cabo. Involucrarla en su vida personal de esa manera era impensable. Una complicación que no estaba dispuesto a asumir. La idea de convertir a la niñera en la figura materna de su hija era un escándalo que su círculo social jamás aceptaría. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, otras imágenes comenzaron a invadir su mente. El recuerdo de Sofía consolando a Valentina durante su pesadilla. La visión de su hija riendo a carcajadas por primera vez en años. El sonido de sus voces cantando juntas en el jardín. Se dio cuenta de que, en los últimos meses, Sofía ya había estado actuando como una madre en todos los aspectos que realmente importaban. Comenzó a despojar el problema de sus capas sociales y a verlo a través de los ojos de su hija. Valentina no había pedido una nueva esposa para su padre, ni una figura para la alta sociedad. Había pedido la única fuente de amor materno y seguridad que conocía. Había pedido que la calidez que sentía no fuera temporal, que no dependiera de un contrato laboral. Al amanecer, con la primera luz del día entrando por la ventana, Alejandro se miró en el reflejo del cristal. Vio a un hombre que lo tenía todo, y que, sin embargo, le estaba fallando a la única persona que realmente importaba. La lógica fría que había gobernado su vida comenzó a resquebrajarse, dando paso a una pregunta aterradora y a la vez liberadora. ¿Y si la felicidad de su hija valía más que todas las convenciones del mundo? Justo cuando Alejandro comenzaba a contemplar la posibilidad de escuchar el corazón de su hija, el mundo exterior golpeó a su puerta con la fuerza de un huracán. La primera llamada fue de su suegra, la abuela de Valentina, una matriarca de la alta sociedad para quien las apariencias lo eran todo. La noticia del incidente en la fiesta ya había llegado a sus oídos, magnificada por el chismorreo. «Alejandro, espero que hayas despedido a esa mujer inmediatamente», exclamó sin siquiera saludar. «Es una absoluta vergüenza. Claramente es una arribista que ha estado manipulando a la niña para asegurarse un lugar en la familia. No puedes permitir que una empleada se aproveche de esta manera de la vulnerabilidad de mi nieta. Pondrás orden en esto ahora mismo». Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para reforzar la barrera social que separaba su mundo del de Sofía. La llamada encarnaba todos sus miedos. El escándalo, el juicio, la acusación de que estaba perdiendo el control de su propia casa. Representaba la voz del prejuicio, esa que le decía que las relaciones entre clases diferentes solo podían estar motivadas por el interés y la ambición. Después de su suegra, llegaron los mensajes de amigos y socios. Algunos eran sutilmente condescendientes, otros directamente burlones. Todos compartían la misma premisa. Él, Alejandro de la Vega, había permitido que la ayuda se tomara demasiadas libertades. La presión social era inmensa, un coro de voces que le exigían que restaurara el orden natural de las cosas y pusiera a Sofía en su lugar. Esta oleada de críticas, sin embargo, tuvo un efecto inesperado en Alejandro. En lugar de empujarlo a despedir a Sofía, despertó en él un instinto protector. Se sintió furioso por la forma en que todos hablaban de ella, reduciéndola a una etiqueta, a una arribista, sin conocer su bondad ni su carácter. La presión externa no hizo más que clarificar su conflicto interno. Debía elegir entre el respeto de su círculo o la felicidad de su hija. Con una determinación recién descubierta, Alejandro mandó llamar a Sofía a su despacho. Ella entró con los ojos bajos, preparada para lo peor, con su carta de renuncia ya escrita en el bolsillo. Estaba lista para marcharse y acabar con aquella situación insostenible. Pero en lugar de la fría formalidad de un despido, encontró a Alejandro mirándola con una expresión de vulnerabilidad que nunca antes había visto. Él le pidió que se sentara. No se sentó detrás de su imponente escritorio, sino en un sillón frente a ella, eliminando la barrera de poder entre ambos. «Sofía», comenzó con voz seria, «quiero que ignores todo lo que pasó en la fiesta, los invitados, los rumores,
Quiero preguntarte algo, y necesito que me respondas con total honestidad. No como mi empleada, sino como la persona que eres. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Mi hija te quiere como a una madre. Yo lo he visto. He visto el amor y el cuidado que le das. Un amor que va mucho más allá de cualquier deber profesional. La pregunta que tengo no es por qué lo dijo ella. La pregunta es, ¿qué sientes tú, Sofía? ¿Qué sientes por Valentina? La pregunta la dejó sin aliento. Con lágrimas en los ojos, Sofía le confesó la verdad. Le dijo que quería a Valentina como si fuera suya, que cada día a su lado llenaba un vacío en su propio corazón. Le habló de la conexión profunda que sentían y de cómo su único deseo era verla feliz y segura. Habló no como una niñera, sino como una mujer que había encontrado un amor maternal inesperado y abrumador. Alejandro la escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Cuando ella terminó, él habló de nuevo, con la voz cargada de emoción. He pasado años construyendo un imperio, pero he fallado en construir un hogar. Valentina te ha elegido a ti. Y yo estoy empezando a entender por qué. En ese momento, la relación entre ellos se transformó irrevocablemente. Ya no eran jefe y empleada, sino dos personas unidas por el amor a una niña, a punto de tomar una decisión que desafiaría al mundo. La confesión mutua en el despacho dejó el aire cargado de una nueva posibilidad. Habían derribado el muro profesional que los separaba, y ahora se encontraban en un territorio desconocido y emocionante. Alejandro, por primera vez actuando desde el corazón y no desde la razón, propuso un experimento audaz. Pongamos a Valentina primero, dijo. Olvidemos las etiquetas. Olvidemos lo que el mundo piense. Sugirió que intentaran algo radicalmente nuevo. Pasar tiempo juntos, los tres, pero fuera de la mansión. No como jefe, empleada y niña, sino como algo más. Una posible familia. Quería ver si la conexión que sentían podía sobrevivir más allá de los muros de su hogar, en el mundo real. Le propuso una salida, una especie de primera cita, para descubrir si existía algo genuino entre ellos dos, más allá de su amor compartido por Valentina. Sofía, aunque abrumada y asustada por la rapidez de los acontecimientos, aceptó. Una parte de ella sentía un vértigo inmenso ante la idea de cruzar esa línea, pero otra parte sabía que era la única forma de ser fiel a sus sentimientos. Acordaron que su primer encuentro sería en un lugar neutral, un lugar que ella eligiera, lejos del lujo y la opulencia que definían la vida de Alejandro. Él aceptó sin dudarlo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a ceder el control, a dejarse guiar por ella hacia su mundo. Era un gesto de confianza, una admisión de que la verdadera riqueza y sabiduría no siempre se encontraban en las salas de juntas o en las cuentas bancarias. Estaba listo para aprender, para explorar un universo de simplicidad y afecto genuino. Ese acuerdo fue su primer paso consciente hacia un futuro incierto. Fue una promesa silenciosa de que, sin importar los obstáculos, intentarían construir algo real, basado en el amor por una niña y en una chispa de esperanza entre dos almas solitarias de mundos opuestos. El camino sería difícil, pero por primera vez, ambos sentían que no estaban caminando solos. Para su primera cita, Sofía no eligió un restaurante con estrellas Michelin ni un evento de gala. Lo llevó a un pequeño café de barrio, un lugar acogedor con olor a libros viejos y café recién molido. Era su rincón favorito de la ciudad, un refugio donde nadie conocía el apellido de la Vega. Alejandro, vestido con un jersey casual en lugar de su habitual traje a medida, parecía un pez fuera del agua. Al principio, la conversación fue torpe. Él no sabía cómo comportarse sin la armadura de su poder y su estatus. Ella estaba nerviosa, consciente de la increíble brecha que los separaba. Pero poco a poco, mientras compartían anécdotas sencillas sobre su infancia y sus sueños, las barreras comenzaron a caer. Hablaron durante horas, con una honestidad que nunca habían alcanzado en la mansión. Él quedó fascinado por la forma en que ella veía el mundo. Sofía encontraba belleza en las cosas pequeñas. La forma en que la luz entraba por la ventana, el sabor de un buen café, la amabilidad de un extraño. Le enseñó que la felicidad no era un destino que se alcanzaba con el éxito, sino un camino que se construía con pequeños momentos de alegría. Ella, por su parte, descubrió a un Alejandro que nadie más veía.
Un hombre con un ingenio rápido, una pasión oculta por la historia, y una profunda capacidad de amar que había sido sofocada por el dolor y la responsabilidad. Vio al hombre, no al multimillonario, y se dio cuenta de que, bajo todas esas capas de riqueza, había un corazón tan solitario como el suyo. Cuando salieron del café, el sol ya se estaba poniendo. Habían pasado toda la tarde juntos, y el tiempo había volado. En esa pequeña burbuja de normalidad, no eran el jefe y la niñera, eran solo Alejandro y Sofía. Dos personas encontrando un terreno común inesperado. Esa cita no fue el final de sus diferencias, pero fue la prueba de que su conexión era lo suficientemente fuerte como para empezar a construir un puente sobre ellas. Inspirados por el éxito de su primera cita, Alejandro y Sofía comenzaron a integrar sus mundos de forma deliberada. Empezaron a pasar tiempo juntos como un trío, creando nuevos rituales familiares. Los fines de semana ya no consistían en eventos sociales para Alejandro, sino en picnics en el parque, visitas a museos de ciencia y tardes de cine en casa con palomitas y mantas. Para Alejandro, estas actividades eran una revelación. Aprendió a desconectar del trabajo, a dejar el móvil en el bolsillo y a estar simplemente presente. Descubrió la alegría de empujar a Valentina en un columpio, de mancharse las manos de helado y de reír hasta que le doliera el estómago. Se estaba despojando de su identidad de magnate para redescubrir su papel como padre y como hombre. Valentina florecía en este nuevo ambiente. Tener a las dos personas que más amaba juntas, felices y relajadas, era su sueño hecho realidad. Su risa se convirtió en la banda sonora de la mansión, llenando cada rincón de una alegría que había estado ausente durante demasiado tiempo. Ya no era la princesa solitaria en su castillo, sino una niña feliz en un hogar lleno de amor. Sofía actuaba como el puente entre padre e hija, enseñándoles a ambos a comunicarse en el lenguaje del afecto. Animaba a Alejandro a expresar sus sentimientos y ayudaba a Valentina a entender las responsabilidades de su padre. Con paciencia y amor, estaba tejiendo los hilos sueltos de sus vidas para crear un tapiz familiar fuerte y cohesionado. No todo fue fácil. Hubo momentos de duda y de choque cultural. Él no entendía por qué ella prefería un mercado de barrio a un supermercado gourmet. Ella se sentía abrumada por la escala de su vida. Pero cada pequeño obstáculo se convertía en una oportunidad para aprender el uno del otro, fortaleciendo su vínculo con cada diferencia que lograban superar juntos. Era inevitable que su creciente relación llamara la atención. Un día, un fotógrafo los capturó en el parque, riendo mientras ayudaban a Valentina a volar una cometa. La imagen era la de una familia feliz y normal, pero la identidad de sus protagonistas la convirtió en una bomba mediática. Al día siguiente, su foto estaba en la portada de todas las revistas del corazón. Los titulares eran sensacionalistas. El multimillonario y la niñera. Amor verdadero o un cuento de hadas interesado. El mundo que habían intentado mantener a raya invadió su burbuja con una fuerza brutal. Los prejuicios que habían enfrentado en privado ahora se debatían públicamente. La familia de Alejandro, sus amigos y el público en general tenían una opinión, y la mayoría no era favorable. Sofía fue la que más sufrió el escrutinio. La pintaban como una cazafortunas, una mujer calculadora que había usado a una niña para ascender socialmente. El acoso fue tan intenso que llegó a dudar de sí misma y de su relación, preguntándose si no estaría causando más daño que bien a la familia que tanto amaba. Consideró seriamente la posibilidad de marcharse para protegerlos. Pero Alejandro, que meses antes se habría escondido del escándalo, reaccionó de una forma completamente diferente. En lugar de retroceder, dio un paso al frente. Convocó una rueda de prensa, algo que rara vez hacía para asuntos personales. Con Sofía y Valentina a su lado, se enfrentó a las cámaras y al mundo. No habló de negocios ni de finanzas. Habló de amor, de segundas oportunidades y de encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. Defendió a Sofía con una ferocidad que silenció a sus críticos, describiéndola no como su empleada, sino como la mujer que le había devuelto la vida a su familia. Su declaración fue un acto de amor y un desafío a una sociedad obsesionada con las etiquetas. La valiente declaración de Alejandro no solo calmó la tormenta mediática, sino que también cambió la narrativa. Su historia dejó de ser un simple chisme para convertirse en una fuente de inspiración.
La gente comenzó a ver más allá de las etiquetas de multimillonario y niñera, para ver a dos personas que habían encontrado el amor en contra de todas las probabilidades, unidas por el bienestar de una niña. Empezaron a recibir cartas y mensajes de personas de todo el mundo, compartiendo sus propias historias de amor que desafiaban las convenciones sociales. Su relación se convirtió en un símbolo de que el afecto genuino y los valores compartidos son más fuertes que las diferencias de clase, cultura o edad. Sin pretenderlo, se habían convertido en un ejemplo de que el amor no entiende de barreras. Alejandro, transformado por su relación con Sofía, comenzó a usar su influencia de una manera diferente. Su enfoque empresarial se volvió más humano. Empezó a invertir en proyectos sociales, a interesarse por las condiciones de sus empleados y a promover una cultura corporativa más empática. El hombre que antes solo medía el éxito en cifras, ahora lo medía en el impacto positivo que podía generar. Sofía, por su parte, nunca perdió su esencia. A pesar de su nueva posición, se mantuvo fiel a sus raíces y a sus valores. Se involucró activamente en organizaciones benéficas dedicadas a la infancia, aportando no solo recursos económicos, sino también su experiencia personal y su inmensa capacidad de empatía. Juntos, se convirtieron en una poderosa fuerza para el bien. El mayor impacto, sin embargo, fue en su propio círculo. Algunos de sus antiguos amigos, inicialmente críticos, vieron la auténtica felicidad de la familia y reconsideraron sus propios prejuicios. La abuela de Valentina, tras una larga y difícil conversación, finalmente aceptó a Sofía al ver la innegable alegría de su nieta. Su amor no solo los había cambiado a ellos, sino que también estaba empezando a cambiar el mundo a su alrededor. Varios años después, la mansión de la Vega ya no era un palacio de cristal, sino un hogar bullicioso y lleno de vida. Alejandro y Sofía se habían casado en una ceremonia íntima, rodeados solo por aquellos que verdaderamente celebraban su amor. Poco después, tuvieron un hijo, uniendo aún más a su hermosa y poco convencional familia. Valentina, ahora una preadolescente feliz y segura, era la mejor hermana mayor del mundo. El deseo que una vez hizo en su 7º cumpleaños se había convertido en una realidad mucho más rica y maravillosa de lo que jamás podría haber imaginado. Había pedido una madre, y, en el proceso, le había regalado a su padre una nueva oportunidad de amar y ser amado, y a sí misma, la familia completa que tanto anhelaba. Juntos, Alejandro y Sofía crearon una fundación dedicada a ayudar a niños en situaciones vulnerables, asegurando que otros tuvieran la oportunidad de encontrar la seguridad y el afecto que ellos habían construido. Su legado ya no se mediría en edificios o cuentas bancarias, sino en las vidas que tocaban y en el amor que compartían. Se convirtieron en la prueba viviente de que la verdadera riqueza no se acumula, se comparte. La escena final de su historia no es en una gala ni en una junta directiva, es una tarde de domingo cualquiera en su jardín. Alejandro, ya sin el peso del mundo en sus hombros, empuja a su hijo pequeño en el columpio. Sofía y Valentina están cerca, preparando una merienda. Se miran, y en esa mirada se condensa todo su viaje. Las dudas, los desafíos y el triunfo de un amor que se atrevió a reescribir las reglas. Su historia nos recuerda que las barreras más grandes no son las sociales o las económicas, sino las que construimos alrededor de nuestro propio corazón, y que a veces, el deseo más simple e inocente, como el de una niña que solo quería una mamá, tiene el poder de derribarlas todas. Si esta historia te ha inspirado, compártela con alguien que necesite creer en el poder del amor, y déjanos un comentario contándonos qué es para ti la verdadera riqueza. Gracias por acompañarnos.